Seguimos con más Alta Sos Vos. Muy buenas tardes, Carlos Robles, ¿cómo estás? Buenas tardes, Facu, ¿qué tal? ¿Todo bien? Volvemos nuevamente al bloque internacional. Hoy nos visita nuestro amigo, el doctor José Barrionuevo. Muy buenas tardes, José, ¿cómo está? Facundo, ¿cómo estás? Carlos, Bienvenido, muchas bienvenido, gracias José. una vez más por la invitación. Siempre es muy agradable venir a charlar con ustedes sobre temas muy importantes. Muy importante y muy actuales, ¿sí? Totalmente. Siempre una vez al mes invitamos al doctor Barrionuevo para que nos haga un panorama acerca de los temas internacionales. Hemos hablado acerca de China, de Taiwán, Rusia, Ucrania. Ucrania. Sí. Bueno, y hoy, ¿qué nos toca? Hoy nos toca los BRICS, Los BRICS. Los BRICS. que está en boga ahora, está, digamos, un tema principal, Sí. ¿sí? Y ha generado mucha polémica. Ha generado Sí. mucha polémica en el país, justo en un ambiente electoral. Sí, muy convulsionado por la llegada de un outsider de la política local, que sería Milei, que en realidad de outsider no tiene muy mucho. Sí. Pero dentro de eso se da un hito en la política exterior argentina, porque significa un hito entrar en los BRICS, Sí. digamos, de las políticas de los países emergentes. Los BRICS, los BRICS surgen en 2006, ¿sí? Bien, o sea, hace un poquito de historia Es para que la gente sepa cómo surge. los BRICS y Bien. qué son los BRICS Bien. o qué representan. Y después quiero que lleguemos a qué representan para la Argentina. Bien. Porque si bien es como les decía, generó mucha polémica el ingreso a los BRICS porque es un proceso de integración o de cooperación no solamente económico, sino también político, Bien. y que tiene una intención de arrebatar la exclusividad de las economías occidentales en el manejo del sistema financiero internacional. Ya vamos a ver por qué. Bien. Dentro de esa convulsión y de un mundo totalmente cambiante, ingresa Argentina a los BRICS, cosa que Sí. es un hito, como les dije, y es un logro para la política exterior argentina, no solamente económica y política, sino en muchas otras circunstancias, que yo las veo sacando la ideología o sacando el discurso político bastante favorables a la situación argentina, sobre Sí. todo en la política exterior, o en el escenario internacional, porque si nos ponemos a pensar el escenario internacional, que creo ya lo charlamos con Rusia, en una mesa enorme donde nos sentamos todos los países y bueno, ahí nos preguntamos qué tenemos para ofrecer nosotros y nosotros no tenemos mucho para ofrecer en un peso considerable dentro del sistema económico internacional. Inclusive ya como Mercosur tampoco teníamos mucho peso, no representábamos mucho del PBI mundial, ni de las inversiones, ni de las deportaciones, ni de los bienes y servicios, ¿sí? Entonces, ingresar a los BRICS, que ya vienen, como veníamos diciendo, vienen de los BRICS es una alianza de países de las economías emergentes, pero de las economías emergentes que están en el top, ¿sí? Bien. Es decir, no son solamente economías emergentes, sino que son economías que tienen la condición de emergentes, pero que tienen una perspectiva futuro no muy lejano de un creciente rol en el escenario internacional. Por ejemplo, China como segunda potencia a nivel mundial. Exactamente. China, Rusia, no solamente es económico, sino también que es geográfico y también es demográfico. Bien. ¿Sí? BRICS es una alianza que surge en el 2006 entre los 5 países que, digamos, Que sería Brasil, Rusia, India, sí. China y Sudáfrica. Eso en el 2006, en el 2006 representaba creo que el 7%, el 6% del PBI Del mundial. PBI. En el 2006. 2006. Bien. En el 2012 ya era el 12%. Y hoy en día, algunos dicen el 24% y otros dicen el 25,7% del PBI mundial. Es muchísimo. Es 24, muchísimo, 20. exactamente. Y dentro de eso también, no solamente es lo que significa como el PBI, sino que representa el 40% de la población mundial. Impresionante. Es un montón, es casi la mitad. Y esto Sí. estamos hablando solamente De 5 los países. 5 países, no con el ingreso, porque no solamente ingresó Argentina. Sí. Y no solo el ingreso de Argentina potencia a la Argentina, sino que también potencia al Mercosur. Y lo hace en situaciones estratégicas, geoestratégicas, económicas, políticas, financieras. Claro. ¿Sí? Porque, como les decía, la vocación a futuro que tiene el BRICS es arrebatar el protagonismo que tienen las economías occidentales dentro del sistema financiero internacional y hasta inclusive ellos tienen un banco que es el nuevo Banco de Desarrollo que representa una suma de $100.000 millones. Bien. Quieren ser como un banco Exacto. que salga a la emergencia paralelo Que al FMI. que sirva de base, de estructura a las economías emergentes. Bien. Ustedes imagínense, bueno, ¿cuántas veces nos dijeron que estamos fuera del mundo?
Argentina está fuera del mundo. Sí. Al sistema económico no le interesa, sinceramente, y no es que vamos a quedar fuera del mundo si ganan los peronistas o ganan el PRO, ¿sí? Porque no representamos muy mucho y porque no le interesa. El sistema financiero, económico está en otra. La discusión política o ideológica tiene que ver, pero no tiene tanta incidencia, ¿sí? Es más que nada que eso. He visto editoriales en algunos diarios de acá de la provincia que hablaban que en realidad el ingreso a los BRICS era un acuerdo más... digamos, más de humo, que más vendía humo, y que en realidad significaba comprarnos un problema internacional. ¿Sí? O sea, seguimos con la misma... mirar solamente a Occidente. Exactamente. Y todavía pensarnos en una lógica de dos potencias. ¿Sí? Todavía entendemos que es Estados Unidos contra la potencia que en su momento sea el turno, esté de turno, digamos, en este caso China, bueno, pero está Rusia también en los BRICS, pero en realidad, digamos, no es la cuestión, digamos, sino que no es ideológico el tema, sino que tiene que ver más con una cuestión económica, financiera y hasta política, si se quiere, pero no ideológica, porque si ustedes ven, hay países de diferentes contenidos. Está China, está Rusia, está Brasil, está India, Sudáfrica, ahora se sumó Egipto, Etiopía, está Emiratos Árabes Unidos, está Emiratos Árabes y Arabia Saudita, que era muy socio con Estados Unidos. Bueno, pero ¿cuál es? Irán también. Irán, exactamente, está Irán. Entonces vemos que hay miembros que son de ideologías totalmente distintas. Sí. Lo que se busca en realidad entre tantas otras cosas, porque es lo que quiero que veamos cuál es el impacto en Argentina del ingreso a los BRICS, en realidad es arrebatarle ese protagonismo a las economías occidentales y generar o crear un sistema de financiamiento internacional que en un primer momento va a ser el Banco Nacional, el nuevo Banco de Desarrollo, que tiene 100.000 millones, pero la idea es también llegar a una desdolarización del sistema financiero internacional. Utilizar una moneda común entre todos los países. Ahora, la idea de los BRICS, que no es la idea, perdón, lo que se aplica entre los BRICS es que, o lo que se pretende perfeccionar, es que el comercio entre ellos sea en su propia moneda, ¿sí? Imagínense ustedes con el préstamo del FMI, nuestra historia, los préstamos anteriores y todo el problema que tenemos nosotros de los dólares, la economía ligada a los dólares, el dólar a 800 pesos ahora casi, y que en un momento, bueno, ustedes imaginen... Con un candidato que quiere dolarizar. Con un candidato que quiere dolarizar. En el mundo que quieren desdolarizar. Exacto. Bueno, pero ahí está la cuestión del discurso ideológico, porque él en un momento dijo que no negocia con comunistas y lo nombra a China y a Brasil. Bueno, China tiene una economía de mercado, que ya lo charlamos, que está muy lejos del comunismo, y Brasil está muy lejos del comunismo también. Lo que pasa es que desviarse un poquito de lo que es la lógica internacional en el pensamiento ya es tildado de comunista, o sí. Aparte hace, creo que muchas frases de campaña también, Milei. Exactamente, ¿no? Es lo que charlábamos la vez pasada, ya nos derrotó el marketing político, digamos, ¿no? Es una frase y algo que ya quedó, pero que en realidad no tiene una profundidad de análisis que nos lleve a decir realmente si es así o no es así. Porque Brasil es nuestro principal socio comercial. ¿Sí? Es el primero donde van nuestras exportaciones automotrices y de trigo, es Brasil. Después en segundo lugar China y en tercero Estados Unidos. O sea que Argentina está en los dos bloques. Exactamente. Pero y además, por ejemplo, Egipto también es otro mercado cerealero muy grande para la Argentina, y aparte Egipto fue el primer país en comprarnos a nosotros un reactor nuclear. O sea que ya hay, ¿sí? Ya hay antecedentes y esto vendría a profundizar y a perfeccionar lo que viene haciendo. Ingresar a los BRICS para Argentina tiene incidencia en muchos aspectos, en lo económico, en lo financiero, en la cooperación, en las relaciones multipolares sur-sur. Claro. ¿Sí? De hecho, en lo financiero es muy importante porque hoy los problemas económicos que tiene la Argentina, la pobreza, la inflación, la falta de generación de empleo, está sujeto, y el tema de todo del gasto público está sujeto a lo netamente financiero. Claro, tal cual. Y aparte a la posibilidad de poder conseguir dólares nosotros. Con, digamos, la marca negativa que tenemos, el FMI condicionándonos, que no solamente es un organismo económico, sino que también es político. Eso de prestar mucho para después, es por lo menos es sospechoso. Como cliente. El que presta mucho, sabiendo de la capacidad de devolución al que le presta, entonces, exactamente, entonces no es tanto económico el tema, sino que
a través de lo económico es una manera de mantenernos políticamente. Ustedes se acuerdan, después de las elecciones de las PASO, Sí, que el dólar a cuánto se fue. ¿Se acuerdan? sí. Bueno, pero ¿cómo había sido? Esa suba del dólar había sido una suba ya impuesta por el FMI. Es más, ustedes, si se ponen a pensar, después de la devaluación de las PASO, Sí. que fue del 20%, 20%. el FMI reta al gobierno argentino y reta, entre comillas, a Massa, porque ellos querían que haya una devaluación del 67%. O sea, ahí vemos cómo es el plan económico de... Sumando a ese plan económico, a nuestra situación y la poca capacidad de conseguir dólares y a nuestra economía tan ligada a los dólares, entonces empezar a pensar en una estructura o en una base crediticia que no tenga que ver con Estados Unidos, con Inglaterra, con el FMI y que nos puedan llegar a dar, vamos a conseguir créditos internacionales, sea en dólares o en otra moneda, que nos va a permitir a nosotros despegar de alguna manera. Entonces, lo que hace rato hablábamos fuera de cámara, Bullrich y Milei es solamente una cuestión ideológica Es para las ideológica. campañas. Va a sonar feo lo que voy a decir, va a ser coloquial, pero es lo que se dice en la calle para la gilada. Ah, ¿Sí? O sea, nos vamos a terminar discutiendo de si es conveniente entrar a los BRICS cuando no tenemos ni eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando que entremos al Tratado del Atlántico Norte, al Tratado de Libre Comercio? Acá hacemos una paréntesis. Según la oposición, Patricia Bullrich, Milei, el país está devastado, está fundido, no tiene futuro. Yo digo, entonces, ¿para qué lo quieren gobernar? Primero. Y segundo, ¿en qué nos perjudica? O sea, ¿qué nos pueden sacar? ¿Qué aporta Argentina a los BRICS? Se lo mide como crecimiento, Claro, tal ¿verdad? cual. Sí, en perspectiva, por el litio, por vaca muerta. exactamente. ¿sí? Obviamente no nos vienen a buscar a nosotros porque somos carismáticos, digamos, Porque- tal cual. porque ellos tampoco son Cáritas. O sea, Claro, algo claro, quieren de tal nosotros. cual. Exactamente. Nosotros- Y evidentemente lo tenemos, porque lo podría haber ido a buscar a Uruguay, qué sé yo, o a México, qué sé yo. Sí, tal Se- cual. Seguramente la capacidad de las materias primas, como por ejemplo el tema del litio, que es lo que recién hablaba Carlos, muchas empresas ya de Estados Unidos y también incluso de China, de Canadá, están viniendo a la Argentina para poder extraer Exactamente. un litio tan importante que se utiliza para las baterías de litio en toda esta revolución automotriz a nivel internacional, en donde Tesla, por ejemplo, juega un papel primordial y que apoya a Milei, ¿sí? Al candidato a presidente Javier Milei, en cuanto al tema de los automóviles con batería de litio, ¿sí? Exactamente. Electrónica. Exactamente. Bueno, ahí también está un poco, Sí. está muy bien lo que estás diciendo, Sí. porque ese es un punto que quizás no lo vemos tan, Sí, tan sí. simple, pero también está un poco la discusión ahí, porque si nos ponemos a pensar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita son países petroleros, por excelencia. Bueno, hay una discusión. De hecho, Tesla, el presidente, el dueño de Sí. Tesla, está en una discusión, en una guerra, entre comillas, económica, con las empresas petroleras y obviamente con los países petroleros. Exactamente. Creo que ahí también hay una discusión en la que vos Exactamente, decís. claro, y los países petroleros tienen poder hoy en día. Eso es lo que Sí. ya lo charlamos en algún momento con el problema de Venezuela. Sí. Pobres los venezolanos, cómo viven, mirá qué malo que es Maduro. Maduro no será bueno, tampoco será muy malo. Lo que pasa es que en realidad Venezuela es un país que está a 30 millas marinas de Estados Unidos y Estados Unidos tiene que viajar hasta Arabia Saudita o a sus países aliados en Oriente Medio para Sí. traer petróleo, con Sí. todo lo que significa volver a El 30 costo del millas. flete. Exactamente. Sí, sí. Entonces, hay unas cuestiones internacionales que van más allá de la incapacidad o la malicia de un dictador o un presidente o como quieran. Sí. ¿Sí? Ahora, Argentina, por ejemplo, así como se ha integrado a los BRICS, también hubo en el gobierno de Macri, en la gestión anterior, el acercamiento a la Unión Europea, o sea, como socios comerciales también a la Unión Claro, Europea, también dentro del Mercosur estamos, también dentro de lo que es el mundo financiero con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Exactamente, exactamente. Lo que pasa Entonces, es la que- Argentina es muy diversa en ese sentido. Exactamente, y entrar al BRICS significa Sí. también ser miembro pleno. O sea que también se tienen otros derechos y otros privilegios, por decirlo de alguna manera, porque el Mercosur es un proceso de integración económico, ¿sí? Y hasta ahí nomás. Entonces está bien, está muy bien. Y como vemos, el Mercosur hace un tiempo, ya unos años, que está medio
digamos, detenido. No digo en desuso porque no, porque sería, es como lo que critican el derecho internacional a la ONU. ¿Para qué está la ONU? Y bueno, y si no estuviera, ¿qué hacemos? O volvemos para atrás o perfeccionamos, que es lo mismo que plantea Milei. No existe, no sirve. Este auto no sirve, hay que prenderle fuego, sacarle la rueda, a ver si anda. No, va a andar menos. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, es lo que pasa en la política, lo sabemos. Lo que se busca es generar espacios de poder que nos haga la espalda un poco más grande. En el sistema internacional pasa exactamente lo mismo. Las convicciones son muy parecidas a las conveniencias. Entonces ahí viene la duda de decir, bueno, nadie te da nada gratis. Lo que sí, la incógnita en Argentina pasa por el tema de que muchas veces los recursos no se transforman en riquezas, son simplemente recursos. Eso lo planteaban, decir, bueno, en vez de vender el litio, armemos las baterías y vendamos las baterías. Sí. O sea, ahí creo que está el secreto, ¿no? El eje para que esto funcione, sea un buen negocio para todos. Bueno, ahí es tal cual. Pero, ahí depende de la política también. Exactamente, la política internacional. Entonces uno dice, bueno, lo vamos a hacer. Bueno, pero para hacer ese tipo de exploraciones o excavaciones se necesita tecnología muy avanzada que quizás no se compra en cualquier lugar o no se consigue en cualquier lugar. Entonces ahí pasa, uno va a algún lugar y no consigue. Miren, otro de los beneficios que por ahí tiene el BRICS con respecto a la Argentina, que no es solamente en materia económica o financiera, sino que también es en materia de seguridad. ¿Cómo es de seguridad? La Argentina hace rato viene discutiendo la adquisición de submarinos y de, no me acuerdo si de aviones o de tanques, creo que de tanques, no recuerdo bien, ya con el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? En el sistema internacional hay algo que se llama el veto inglés. ¿Qué es el veto inglés? Que Inglaterra puede vetar cualquier compra de armamento en cualquier parte del mundo, de cualquier tipo de armamento que tenga algún tipo de aporte o de toque inglés. Si alguna empresa inglesa dedicada a la industria militar tomó intervención en algún tipo de armamento, entonces el gobierno inglés puede vetarlo. Bien, bueno, ahí vamos con el tema. Entonces, ¿qué pasa? Argentina, en conflicto diplomático, luego de una guerra, está bien, 40 años de guerra, de hace 40 años la guerra, pero bueno, hace 40 años, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de conseguir armamentos y qué posibilidades tenemos que Inglaterra no ejerce ese veto? Claro. ¿Sí? Bien. Encima, si a eso le sumamos que varios de los países del BRICS están, digamos, tienen una presencia muy importante en la industria militar, entonces eso nos da otra posibilidad, digamos. Es decir, que ingresando al BRICS podemos estar, digamos, en un mejor nivel en materia de seguridad. Pero no solo en cuanto a lo que hace el armamento, sino inclusive eso puede llegar a solucionar, no a solucionar, puede llegar a ayudarnos el tema de las relaciones sur-sur. Porque siempre se habló en las relaciones internacionales también la relación norte-norte y sur-sur. Sí. Entonces, lo que se puede, ustedes se ponen a pensar, Sudáfrica está en el sur. Sí. Entonces nosotros casi todos comparten algo comparten el Atlántico en gran parte. Entonces eso también a nosotros nos permite establecer estrategias que tengan que ver con la seguridad de esta parte del mundo, digamos. Sí. Entonces nosotros podemos establecer relaciones de seguridad y establecer que tengan que ver con el tráfico marítimo, la defensa de las plataformas continentales. Sí, se pueden establecer. De hecho, hay muchos barcos que vienen, se han hecho informes de medios nacionales, vienen a pescar. Exacto. Se llevan toda la riqueza marítima que tiene la Argentina. Todavía tenemos el problema con Malvinas, que no nos logran devolvernos las Islas Malvinas. Se está por discutir el tema de la Antártida. Exactamente. ¿Sí? Bueno. Se sigue discutiendo el tema de esta rivalidad entre Chile y Argentina sobre ciertos territorios de la Patagonia. Exactamente. Bueno, pero también vos dijiste algo que es fundamental, el tema Malvinas. El BRICS a nosotros nos permite, el BRICS como una alianza o como un proceso de integración nos permite ir en bloque. De hecho, la mayoría de los países del BRICS ya comparten la posición argentina y ya instan a Inglaterra a sentarse a negociar con Argentina por el tema, ¿sí? Entonces, si ya era una ventaja hacerlo con Brasil, porque ya el Mercosur nos había permitido con Brasil ir al escenario internacional y poder plantear una visión común, o estrategias comunes o un pedido común, ¿sí? Vamos los dos con una misma visión y tenemos el mismo pedido.
Bueno, el BRICS nos va a permitir, no solo con Brasil, sino con otros países de peso internacional, a ir a reclamar el tema de Malvinas. De hecho, ya el BRICS ya tiene un acta o un pedido, ¿no? Algo tiene como un borrador de un pedido que se sienten a negociar. Entonces, por otra parte, también es fundamental en ese aspecto. Y dentro del aspecto, digamos, de una diplomacia, dentro de lo diplomático podremos ir a negociarlo, y es distinto que vamos nosotros, que vaya yo solo, que vaya con ustedes dos, que seamos varios más. Como sucede también en cierta forma con la Unión Europea, esto del BRICS, y la Unión Europea, en donde la Unión Europea, como Inglaterra se sale Exacto. del el famoso Brexit, Exacto. Se sale del bloque económico de la Unión Europea en cierta forma también ya comenzó a instar a Inglaterra que se siente en la mesa a negociar sobre las Islas Malvinas. Exactamente, ¿sí? Entonces creo que sumar también al BRICS ayuda muchísimo más a que podamos recuperar, no solamente por una cuestión de soberanía y de orgullo nacional, sino también por la importancia de materia de seguridad, que es lo que vos estás diciendo. No, es una forma, no es lo mismo que estén allí las bases militares de Argentina a que estén de Inglaterra. No, hace poco no habían mandado un submarino a Inglaterra, y bueno, están dentro del mar argentino, entonces hay una cuestión ahí que tal cual, no es solo una cuestión de reivindicación del ser nacional o la guerra, el dolor, sino que tiene que ver con cuestiones geoestratégicas, con cuestiones inclusive hasta de explotación de recursos. Inglaterra está explotando mucho lo que es petróleo y también la explotación marítima. Exactamente. Y ahora está la duda, el manto de duda del Ara San Juan. Sí. Claro, está la versión, también la sospecha de que andaba andaba cerca de la zona y que lo bombardearon. Y que, bueno, para evitar un conflicto mayor, sí, eso también es parte de... El BRICS, los países del BRICS, los 5 países, representan el 30% de las exportaciones de Argentina, desde el vamos. ¿Qué negocio? O sea, ya desde antes. Imagínense, estando dentro del BRICS, cuando nos podamos entrar con Egipto y decir, va a pasar un tiempo, los términos en el derecho internacional, en la relación internacional no son cortos, pero bueno, va a pasar el tiempo en que nosotros podamos o conseguir dólares para poder financiar o obtener créditos, o inclusive negociar con la misma moneda, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a lo financiero, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político. De hecho, por ejemplo, ahora, antes de las elecciones que se debía pagarle la cuota al Fondo Monetario Internacional, el mismo FMI le permite que por medio de los swap, los famosos swap, liberen dinero para que puedan a ellos mismos pagarle. Exactamente. Ahí hay un peso que quizás solo, no quizás, tampoco no soy, pero solo no podríamos haberlo hecho. Eso hay que hacerlo en bloque, que es lo que se intentó hacer en el Mercosur allá en tiempo atrás. Y bueno, es como les digo, los procesos de integración llevan su tiempo. ¿Y el ingreso al BRICS es gestión de Sergio Massa? Sí. ¿O no solamente? Sí, no solamente, digamos. Hubo mucho del gobierno de China. Xi Jinping hizo mucho para que nosotros, porque en ese momento, cuando llega el pedido del presidente Fernández, él era el presidente pro tempore de los BRICS, y jugó un papel fundamental Lula da Silva. Lula fue fundamental para que nosotros podamos entrar ahí. ¿Sí? La idea de los BRICS, como yo les decía, es, digamos, no es una cuestión solamente semántica esto, que somos o son economías emergentes que están por encima, sino que en realidad, como yo les decía, son economías emergentes que tienen una visión que se entiende que en un futuro no muy lejano van a tener un creciente papel o rol dentro del sistema económico y financiero internacional, hasta inclusive político. Que lo que se quiere decir es conseguir desarrollo, ¿sí? Lograr un desarrollo sostenible, pero que ese desarrollo, ese crecimiento, o sea, conseguir exportación en base al crecimiento y no al revés. No que las exportaciones sean nuestro crecimiento, nuestro motor de crecimiento, sino que el crecimiento lo sea per se y que el crecimiento nos permita a nosotros tener mayores exportaciones, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan la sustitución de importaciones, el keynesianismo, la CEPAL? Bueno, lo que busca el BRICS es precisamente esto, que estas economías emergentes no se asienten en las exportaciones para poder crecer económicamente, sino que el crecimiento económico nos traiga mayores, es decir, invertir.
¿Sí? Entonces, eso es lo que les va a permitir a Argentina en un futuro poder llegar a obtener créditos, no depender del FMI, Sí. ¿sí? Obtener créditos porque de economías emergentes que lo que quieren hacer es estructurar una base para que las otras economías emergentes puedan. Lo que tiende el BRICS es una multipolaridad, perdón. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio en el programa anterior de Dala Negra Pedraza, que él habla que el orden internacional hay 3 ejes, un político, un militar y un económico. Sí. El político siempre está porque es la cabeza, es la que piensa y la que decide. Pero ese eje político se puede, no se puede, se vincula con los dos, pero muchas veces se vincula mucho más con uno que con otro. ¿Qué ejemplo? Les doy un ejemplo. Cuando ese eje político se vinculó a lo militar, tuvimos la Guerra Fría. Entonces, quien tenía más armas era quien dominaba, ¿sí? Esa lógica hizo que Rusia desapareciera directamente, porque no pudo sostener ese crecimiento. Estados Unidos sí. Cuando Estados Unidos, ¿se acuerdan? Cuando cae Rusia, finales de los 90, finales de los 90, los liberales, que son de derecha ayornados, nos decían que las ideologías habían muerto. Que el triunfo, la desaparición de la Unión Soviética era el triunfo del capitalismo y que en realidad las ideologías habían muerto y eran ellos. Luego surge el multipolarismo, o la multipolaridad, que es cuando el eje político se vincula más a lo económico, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Sin embargo, Estados Unidos sigue en esa lógica de bueno, malo, amigo, enemigo, están contra mí, o están conmigo, o están contra mí, que había dicho Bush en su momento cuando tiraron las Torres Gemelas. Porque Estados Unidos le genera. También Estados Unidos tiene 2 sistemas económicos o de economía, no económicos, de economía. Tienen los demócratas, se fundan en una democracia doméstica o de familia, que es la que tenemos todos, digamos, y los republicanos por lo general tienden a la economía de guerra. Pero la economía de guerra no es la que tenemos que juntar o guardar, sino que se basa en la industria militar, que es de las industrias más importantes del mundo, que generan mayores ganancias y que Estados Unidos obviamente es el actor principal. ¿Se entiende? El negocio de la guerra. El negocio de la guerra, que algunos sacan mucho. Bueno, Estados Unidos, es más, dicen que cuando deciden invadir Afganistán y después Irak, el gobierno de Bush era precisamente para eso, para reactivar la economía a través de eso. Entonces, Estados Unidos... El principal exportador de armamento es Estados Unidos. Exactamente. Sí, a Bin Laden se le vendía. Exactamente. Ellos. Bueno, claro, ellos, es una creación de ellos. Ellos crearon, claro. Y bueno, en cierta medida, Saddam Hussein también. Acuérdense que en el 79, la revolución islámica de Irán, que llega a Irán, que triunfa con los ayatolá, y la política exterior de Estados Unidos fue poner plata en Irak para que Irak y Irán entren en guerra y así debilitar la revolución iraní. Lo mismo, como decís vos, han hecho lo mismo, son una creación, cuando no sirve más. Lo mismo con Gaddafi, ¿se acuerdan de Gaddafi? Sí. Que lo mataron de una manera como un perro, pero Gaddafi durante mucho tiempo fue... Doctor, ¿y el factor, digamos, altera el resultado o no? Porque una Patricia Bullrich, presidenta, o Milei o Massa, dentro de los BRICS, ¿tiene distintos aspectos o no? Va a cambiar, sí va a cambiar, sobre todo con Milei. Ninguno va a decir no. No, porque ¿Se acuerdan cuando llegó de la Rúa, por darles un ejemplo tonto, o que quizás no tenga tanto que... ¿Se acuerdan cuando llegó de la Rúa al gobierno que dijo lo primero que voy a hacer, voy a vender el tango 01 porque esa es la muestra de la fastuosidad del menemismo y de la fiesta de los 90? Y cuando yo no lo vendió porque no podía, porque el tango 01 tiene que ver con o cualquier avión tiene que ver con una cuestión de seguridad. Ustedes imagínense al presidente de Argentina subiéndose en clase turista o primera clase en aerolínea de Argentina, no podría. Acá va a pasar lo mismo, es lo que yo les digo, creo. Al sistema financiero internacional no le importa si gana uno, si gana otro, no le importa porque se mueven en otro nivel. ¿Sí? Obviamente que sí va a cambiar, y más va a cambiar para adentro, y más con un loco como Milei, porque si él tilda de comunista a los chinos y a los brasileños, cuando en realidad esa discusión no está planteada en ese ámbito, va a pasar algo. Pero si nosotros, con nuestra pequeña espalda de un país sudamericano al sur de Sudamérica, va a querer, no va a poder, no sé si va a romper relaciones, tampoco calculo que va a poder romper relaciones.
¿Va a cambiar? Sí, obviamente. Va a cambiar sobre todo para nosotros. Porque los BRICS es una posibilidad, una plataforma de despegue para nuestro país. Quedamos entonces con esa conclusión de que es una gran posibilidad, como conclusión, Sí. para la Argentina en todos los sentidos, en lo financiero, En lo económico, en lo político, en los reclamos internacionales que podemos llegar a en tener, lo geoestratégico. en los juegos estratégicos, en las Bien. cuestiones de seguridad. Bien, Esto no lo digo yo, sino que también lo dicen los investigadores del CONICET. bien. O sea, hay todo un estudio sobre todos los tratados o los comercios bilaterales o los acuerdos bilaterales con los países que forman el BRICS, que ya desde años... Egipto nos compra el primer reactor nuclear en el 97. Y es un reactor nuclear con lo que significa un reactor nuclear y la polémica que genera eso. Entonces, más allá del discurso, la diatriba ideológica de que los comunistas y que le hace mal porque Estados Unidos nos va a ver mal, más allá de esa discusión que es de la calle, en esos ámbitos están en otras cuestiones. Entonces, tiene que ser sumamente favorecedor a nuestro país. Y si no, no va a ser peor, no nos va a hacer empeorar. No es que va a venir Estados Unidos y nos va a invadir porque somos parte de los BRICS. Perfecto. ¿Entiendes? Doctor, muchas gracias, Gracias por a haber usted. venido, muy Por favor. interesante. Placer. Gracias, En el amigo. próximo bloque internacional nos gustaría entonces que hablemos, lo habíamos ya hablado fuera de cámara, Sí. el bloque de la Unión Europea, ¿sí? En el mundo, cómo Perfecto. está actualmente y el juego que tiene con la Argentina. Perfecto, Sí, cómo no, está. muchas Queda gracias. pendiente Pero para la muchas próxima. gracias, como Queda siempre, a ustedes. Muchas gracias. Seguimos con más Alta Su Voz. Al llamado de los compañeros de la Confederación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo. ¿Ya pensaste en tu verano? En Piscinas Oasis Pichanal tenemos una gran variedad de modelos y medidas. Piscinas Oasis, a tu elección y mejor confort. Vacaciones todos los días. Piscinas Oasis Pichanal. Contacto 3878-360986. El verano todo el año en tu casa. ¿Querés capacitarte y mejorar tus habilidades presencialmente o a distancia? Code Informática. Conoce una nueva experiencia educativa que te permitirá capacitarte profesionalmente. Tenemos para ofrecerte cursos presenciales o a distancia y repasar las clases las veces que quieras. Aceptamos todos los medios de pagos y con tarjetas hasta 3 o 6 cuotas sin interés. Informate más en www.codeinformatica.com.ar o al WhatsApp 3874 510513. En Salta, Pasaje Arteaga 1157, calle Adolfo Güemes y Avenida Belgrano. No pierdas la oportunidad de crecer. Educación de calidad a tu alcance.